Buenas noches, mi nombre es César Mayusa, soy estudiante de Gestión Eficiente de la Energía de la ficha 2879923 y hoy les voy a hablar sobre el procesamiento de datos. Para que entendamos un poco más del procesamiento de datos, tenemos que remitirnos a la probabilidad y la estadística. ¿Qué es la probabilidad? Son ramas de la matemática que están relacionadas con los eventos aleatorios que se pueden presentar. La probabilidad nos indica que a través de la cuantificación de la posibilidad podemos definir cuándo ocurrirá un evento, indicándonos qué tan probable es que esto ocurra. La estadística se ocupa de recopilar, organizar y analizar datos para brindar conclusiones para tenerlas en cuenta en la toma de decisiones a través de esta información. Ahora tenemos que entender que para analizar la probabilidad y la estadística tenemos unos promedios. ¿Qué son los promedios? Son tendencias que representan un valor puntual dentro de un conjunto de datos, existiendo diferentes tipos de promedio que nos ayudarán a entender diferentes contextos en los datos. Dentro de estos promedios tenemos a la media. ¿Qué es la media? Es un grupo de promedios que representa un punto central dentro de los datos o es el valor típico de una medida de tendencia central. La media es el más común de los promedios. Se calcula tomando todos los valores del conjunto de datos y se divide por el valor de los total de los valores. Es decir, que si tú tienes un grupo de datos de 100 datos, sumas el resultado de esos valores y lo divides por 100, que es la cantidad de datos. En ocasiones la media no se ubica dentro del centro de datos, quiere decir que está por encima del centro o por debajo del centro. La mediana es es una tendencia central que nos representa el valor central dentro de los datos. La mediana debe cumplir ciertas condiciones para que se presente. Una de ellas es que todos los valores del conjunto de datos deben estar ordenados de menor a mayor. Si tú tienes una base de datos o un grupo de datos que sea impar, siempre tu valor de la mediana va a dar en el centro de ese grupo de datos. A diferencia de cuando tú tienes un grupo par que para calcularla debes sacar el promedio de los dos valores centrales. Es decir, que si tú tienes un grupo de 20, tienes que sumar el valor número 10 y 11 y sacar el promedio para tener tu mediana. La moda es una tendencia central que nos indica cuál es el valor mayor que tiene una frecuencia de repetición en una base de datos. La moda siempre se basa en la cantidad que aparece en un valor y no en su magnitud. Puede ser unimodal, que aparece una sola vez, bimodal dos veces, multimodal varias veces o amodal que no aparece o amodal que aparece con la misma frecuencia en todos los datos, es decir, que se repite los mismos datos la misma cantidad de veces. Los métodos de investigación para tener una base de datos se utilizan para recopilar y analizar datos con el fin de solucionar dudas o probar hipótesis a través del estudio de conjuntos de datos, los que ya tenemos organizados y estructurados, y para eso existen diferentes métodos, como el método inductivo, que analiza situaciones particulares a través del estudio individual, formulando conclusiones y generalizadas a través de lo oído y lo observado. El sintético, que reconstruye los componentes de un evento y los estudia a profundidad pasando de lo abstracto a lo concreto. También tenemos el método analítico, que establece una relación entre causa y efecto y la naturaleza de un segmento de un conjunto de datos, y que a partir de los análisis realizados
genera analogías y nuevas teorías para entender diferentes comportamientos. Tenemos el método comparativo, que utiliza una búsqueda de similitudes y comparaciones para verificar las hipótesis y encontrar similitudes basadas en la comparación de un dato con el otro. Y el método deductivo, que está enfocado en lo específico a través de los valores lógicos y las hipótesis que sustenten las diferentes conclusiones. Para el procesamiento de datos son técnicas realizadas normalmente por un computador que incluye la recuperación, transformación o clasificación de los datos siguiendo los siguientes ítems: el volumen de los datos que se deben procesar, la complejidad de las operaciones, la capacidad tecnológica, las habilidades técnicas y las limitaciones de tiempo. Es decir, que para tú procesar una gran cantidad de datos necesitas un hardware especializado con grandes similitudes, grandes características para que tus tareas sean más rápidas. Para esos procesamientos de datos tenemos los diferentes métodos. Tenemos el método de usuario único, que se realiza para el análisis de datos de una sola persona u en oficinas pequeñas. El múltiple, que aumenta la eficiencia de trabajo de un ordenador al ejecutar más de un programa simultáneamente. En tiempo real, que facilita la interacción del sistema informático para realizar tareas en procesamientos de línea que siempre están en ejecución. En línea, que reduce los errores de entrada y salida, ya que no albergan datos ni los almacenan, y se usa a través de aplicaciones online. En compartido, tiempo compartido, es otra forma de procesar datos que facilita a varios usuarios compartir recursos informáticos basados en el tiempo real, como los Drive. Y la especializada, que utiliza varias computadoras conectadas a una computadora central, la cual mantiene los datos y supervisa las consecuencias de los datos que tú manejas. Luego tenemos la graficación de datos, que es un proceso de representación de forma gráfica que facilita la compresión y el análisis de los datos en lugar de usar tablas numéricas. Nos permiten identificar patrones de tendencia y relacionarlas de manera rápida y efectiva. Existen varios métodos de graficación, como las barras, las columnas, los diagramas circulares, los diagramas de embudo, las viñetas, entre otros. Y para hacer este procesamiento de datos y su graficación necesitamos programas como el Excel de Microsoft, el Power BI, el Smartsheet o software especializados que crean las diferentes empresas como SAS, como SAP, o si tú tienes un datos en escala, remitir a empresas como y especializadas como IBM. Bueno, eso fue todo mi exposición sobre la graficación, procesamiento y análisis de datos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.